del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Meditación diaria con la palabra de Dios. Lección eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios quiere llevar un grado alto de santidad a un niño, a un joven, a un anciano, a una familia, a una nación, los hace muy devotos de la Santísima Virgen María. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 5 al 8 y siguientes. En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Al Salmo 65 respondemos: aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera, toca en honor de su nombre. Canta himnos a su gloria, decía Dios, qué temibles son tus obras. Aclama al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. Queridos hermanos, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo oyere Dios, que sufrir haciendo el mal, porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros en cambio lo conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando, con el corazón de Jesús,
y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. La palabra de Dios nos abre al espíritu. Este texto nos muestra un paso más de la comunidad cristiana primitiva. La crisis originada en la comunidad de Jerusalén a causa de los helenistas, que tenían una mentalidad más abierta y más atenta a lo que había significado el mensaje del Evangelio y de la Pascua. Dispersó a estos cristianos fuera de la ciudad santa, y esto va a ser semilla misionera decisiva para que el camino, otro de los nombres con que se conocía a los seguidores de Jesús, rompiera las barreras del judaísmo. De relato para la lectura de este domingo se excluye el caso de Simón el mago, que quería hacer lo que Felipe o comprarlo si era necesario, de donde procede el nombre de simonía, por querer procurarse bienes espirituales por medio del dinero. El programa que el autor, San Lucas, ya diseñó en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 8, debe ir cumpliéndose con precisión, pero es el Espíritu quien lleva estas iniciativas, quien se adelanta a los mismos apóstoles, porque la Iglesia, sin Espíritu del Señor, no estaría abierta a los nuevos modos y territorios de evangelización y presencia. El Espíritu es quien otorga siempre a la comunidad cristiana la libertad y el valor necesarios. En la lectura de hoy vemos a Felipe, uno de los 7 elegidos, y probablemente el líder sucesor de Esteban, que llega hasta el territorio maldito de los samaritanos. El odio entre judíos y samaritanos va a aparecer en el Evangelio de Lucas. Este era un paso muy importante porque se les consideraba como unos paganos. Esta era una apuesta decisiva y a la vez que un compromiso conducido por el Espíritu de Pentecostés, para cuya fiesta nos preparamos. Los samaritanos acogieron la palabra de Dios, nos dice Lucas en este relato, y enviaron a Pedro y a Juan para que pudieran atender y confirmar en la fe a esta nueva comunidad que se había abierto a la fuerza de la palabra salvadora. Por eso conviene resaltar que no son los 12 únicamente, los discípulos de Jesús y los testigos directos de la resurrección, los que llevan a cabo esta iniciativa eclesial. Felipe, que era helenista, es el que se atreve a cumplir esa promesa del resucitado, como nos narra en el libro del Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, aunque cuenta mucho la persecución en Jerusalén contra ellos. Lo que hace es lo mismo que hacía Jesús. Resaltemos pues la iniciativa de los de la segunda fila, que tienen la misma importancia o más, ya que llevan la predicación, la palabra de Dios a lugares de frontera. En Lucas, la palabra de Dios es verdadera protagonista, junto con el Espíritu, de la segunda parte de su obra. En un segundo momento, Pedro y Juan tienen que asumir la realidad de que los samaritanos, a donde ellos no se atrevían a ir, han acogido la predicación evangélica. Esto contrasta con la escena del Evangelio, en que Jesús y los suyos, pasando por territorio samaritano, al ir a Jerusalén y no siendo acogidos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, pidieron un castigo apocalíptico para aquel lugar maldito. Pero Jesús niega esta actitud de venganza rotundamente. Para Lucas, esa era como la primera semilla que ahora viene a crecer por medio de una nueva predicación, y Juan, el hijo de Zebedeo, es protagonista en este momento. Este relato pues debe ser leído e interpretado en el sentido de que de los que no se esperan respuestas son capaces de acoger el mensaje de la salvación con más solicitud y entusiasmo que los predestinados religiosamente para ello. La llegada de Pedro y Juan no debe ser captada en el sentido de ir a imponer su autoridad apostólica o jerárquica, sino por el contrario, a poner de manifiesto por su parte y por parte de la Iglesia Madre de Jerusalén el misterio de la comunión, de la unidad, que los herejes samaritanos, concepción del judaísmo ortodoxo, son ahora capaces de dar y dar fruto en abundancia. Por eso, este es un segundo Pentecostés, que aquí acontece por la imposición de las manos de los apóstoles. Y es en la iglesia primitiva, se dieron diferentes momentos de Pentecostés, como presencia del Espíritu de Jesús y del resucitado en la comunidad creyente. Dar razón de nuestra esperanza nos presenta en la segunda lectura cuando San Pedro escribe su carta. Nuestro texto nos proporciona la tesis teológica
que debe ser determinante para los seguidores de Jesús, que debemos estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Los primeros cristianos tuvieron que explicar muchas veces quién se lo pedía, los motivos de su fe y de su esperanza. Eran tiempos de persecución. Hoy vivimos la fe menos ambiciosamente, pero no podemos ocultar la luz debajo de una nada. Ser cristiano es ser seguidor de Jesús. Nos otorga su espíritu y estamos convocados como entonces a dar testimonio. Hoy no hay persecuciones como entonces, pero el mundo tiene otros valores y reducimos nuestro testimonio a ciertas manifestaciones culturales. Mas la fe cristiana no es para el culto, sino que debe darse en el sentido a la vida entera. Por eso creemos, porque esperamos, porque amamos y perdonamos. No podemos ocultar nuestra verdad, sino que debemos comunicarla, incluso aunque tengamos que sufrir adversidades o incomprensión. No se trata de hacer una defensa apologética de nuestra esperanza, pero sí es necesario vivir con esperanza. La esperanza en Cristo, en un mundo de paz y de concordia, en un mundo que tiene además un futuro más allá de esta historia, porque Jesús, el Señor, ha ganado para todos este mundo nuevo, el mundo del reino de Dios. El Espíritu, nuestro defensor. En el Evangelio de Juan prosigue con su discurso de revelación de la última cena. Se hace una conexión entre amor y mandamientos. Si amamos a Jesús, estamos llamados a amarnos los unos a los otros, porque en la teología de Juan ese es el mandamiento nuevo y único que nos ha dejado para que tengamos nuestra identidad en el mundo. ¿Era eso nuevo? Era nuevo en la forma en que lo entendió Jesús. Incluso hay que amar a los que nos odian, así seremos sus discípulos. Para llevar adelante este mandamiento, Jesús pedirá un defensor, un ayudador, el Espíritu, que nos vuelve a poner en línea abierta con la fiesta de Pentecostés, que celebraremos tras 2 domingos. El Espíritu de la verdad, no de una verdad abstracta, sino la verdad más grande, de una verdad que el mundo odia, porque el mundo está, según San Juan, en el misterio de la mentira, del odio, de las tinieblas. Probablemente se detecta aquí un dualismo un poco exagerado, pero es verdad que el mundo de la mentira existe y nos rodea frecuentemente. Jesús promete no dejarnos huérfanos. El Espíritu es más fuerte que el mundo, como el amor y la verdad son más fuertes que el mundo. Aunque nos parezca lo contrario, si queremos vivir otra vida verdadera, debemos fiarnos de Jesús, que desde el regazo de Dios como Padre no se ha instalado allí, sino que nos ha enviado un defensor. Nos conduce al mundo de la verdad, de la luz, del amor que reina en el seno de Dios. El Evangelio nos habla del Paráclito, que Jesús promete a los suyos. El término griego parácletos, que significa llamado, del verbo griego kaleo, llamar, entender, porque tiene su origen en el mundo jurídico, designa a alguien que es llamado como defensor en un tribunal, un abogado en definitiva. Se sabe que los discípulos han de afrontar en el mundo una lucha. El autor del Evangelio ya lo está viendo con sus ojos y por eso construye este discurso sobre el Paráclito, que estará con vosotros para siempre. Es el Espíritu de la verdad, que es una de las formas en que Jesús se ha presentado en este Evangelio, un tema dominante de la catequesis juánica. Por lo mismo, el Espíritu vendrá a hacer lo que hacía Jesús mientras estaba con ellos. ¿Qué sentido tiene todo este discurso? Pues que aunque falte Jesús, no nos faltará su Espíritu. Es una presencia nueva de Jesús, una presencia que viene después de la resurrección y que no podemos dudar que existe y existirá. Y aunque no esté definida esta personalidad del Espíritu, como habrá de hacerse en la teología posterior, debemos estar abiertos a esta promesa de comunión y de vida. En este mundo de disputas interminables y de intereses muy humanos, tener un abogado defensor es como una necesidad para no estar desamparados. Los cristianos por lo mismo tienen el suyo y pueden apoyarse en él, porque es un abogado de la verdad que libera nuestras conciencias, nos da la paz y sobre todo nos recuerda cuanto el Señor nos dijo. Ven Espíritu Santo, mediante la poderosa intercesión
del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo y concédenos los dones que tú nos quieres regalar. Ven Espíritu Santo. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por todas las faltas que cometemos diariamente, porque hemos infringido tus mandamientos, hemos faltado a la caridad con nuestros hermanos. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre, me ofrezco y consagro a mi Señor como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo, oh Jesús, para ti muero, oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, de la familia, por estar en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, venas de mi pecho, perpetua mansión. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque nos alimentas con tu cuerpo y con tu sangre para la vida eterna. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. Sagrada familia de Nazaret, ruega por nosotros y por nuestras familias. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.